Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química, donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a hablar muy brevemente acerca del método diferencial de análisis, así que vamos primero por unas generalidades. Bueno, si tú tuvieras una reacción A más B que da productos, y si no estuviéramos hablando de catálisis o de algún mecanismo mucho más complejo, podríamos tener una ley de velocidad que se adapte al modelo de potencias. En ese sentido podríamos hablar, ¿no? Menos RA igual a K por C a la alfa y CB a la beta, ¿no? Donde alfa y beta son los órdenes respectivos, ¿no? Para A y para B. Sabes que la suma de alfa más beta te da el orden global de la reacción y bueno, sería más o menos esto, ¿no? Bueno, resulta que si yo pudiera alimentar B en exceso, su concentración pues prácticamente sería constante, ¿no? En ese sentido podría corregir esta ley de velocidad del modelo de potencias de manera que me quedara como se ve en pantalla, ¿no? Evidentemente esta K' sería igual a la K de A por CB a la beta. Entonces, sé que nunca falta, ¿no? Mencionarlo, en este caso no es la K' de catálisis que se usa en los PBRs, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver. Necesitas algunos requisitos teóricos para poder agarrarle la onda a esto, ¿no? Entonces, muy rápidamente, el balance de un reactor batch en términos de concentración nos queda más o menos así. En la descripción, si me es posible, te voy a dejar un video que grabé sobre cómo se deriva este balance, ¿no? Ya con la ley de velocidad. Bueno, en ese sentido decíamos que la velocidad de reacción pues nos estaba dado por esto, ¿no? K' por CA, evidentemente si paso el signo del otro lado obtengo RA y ahora sí lo puedo sustituir en mi balance, ¿no? Del batch en términos de concentraciones. Entonces me quedaría algo más o menos como esto. Así que ya teniendo eso en cuenta, pues ahora sí, ¿no? El método diferencial propone resolver el modelo de potencias para este reactor batch que tiene esta forma, ¿no? Aquí únicamente cambié de lado las cosas, el signo menos. Y en este sentido, pues se va a hacer una transformación logarítmica. Lo que vamos a lograr aquí es obtener el orden de la reacción y en ese sentido tener también la posibilidad, ¿no? De obtener esta K', ¿no? Te la dan como logaritmo. Entonces aquí obviamente alfa es el orden de reacción para A y pues vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces nosotros partimos de esta ecuación. Este cuate que la dedujo propuso, ¿no? Vamos a sacar logaritmo natural a los dos lados y me quedaría así. Ahora bien, tú sabes que el producto de adentro de un logaritmo lo puedo separar en una suma. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay otra propiedad de logaritmos que me interesa, ¿no? Cuando el argumento de un logaritmo está elevado a algo, ese algo lo puedo pasar como una constante multiplicando por afuera, lo cual me quedaría más o menos así. Entonces, si te das cuenta, son propiedades de logaritmos y a fin de cuentas esto tiene la forma de una recta. Si lo puedes ver sería y igual a más bx, donde a es el término constante, b es la pendiente de la recta y x obviamente es la variable independiente. En este sentido, si yo tengo una recta del logaritmo del menos del diferencial de CA con respecto a t, y una del logaritmo de CA, pues puedo obtener el orden de reacción. Ahora, obviamente es muy poco probable en la vida a lo mejor que alguien te diga, sí voy a graficar el menos dCA sobre dt, ¿no? Entonces lo más común es que empieces con una gráfica de CA contra t, la cual se obtiene en un reactor batch. Entonces nada más para comentar, la idea de esto es obtener una expresión para la velocidad de reacción. En este sentido se suelen correr en un batch y ya después se adaptarían al otro tipo de reactor, ¿no? Que fuera, no sé, de escala industrial, ¿no? Hablando de un CSTR, un PFR, etcétera, ¿no? En ese sentido se prefiere usar este tipo de experimentos en los batch simplemente para obtener los parámetros de la ley de velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa gráfica, no? Primero del menos dCA sobre dt. Entonces resulta que se puede hacer una aproximación por diferenciación numérica, algo similar a lo que hicimos en el video de la aleta, el video pasado. Que tenía que ver con las diferencias finitas. Entonces aquí ya está predeterminado sea 0, sea 1 y sea 2. En este caso estamos hablando de las posiciones que tiene esto en la función. No es elevar a la 0, a la 1 y a la 2. Entonces en unos momentos vamos a ver cómo se aplica para que te pueda quedar más claro, ¿no? Y en este sentido ponen 2 delta t. En ese sentido el delta t tiene que ser simétrico. Vamos a decir que se mueva cada 2 minutos, cada 5, cada 10, ¿no? Entonces eso va a depender de los datos que hayan recolectado de concentración contra tiempo.
Entonces, para no ir a más, este es el otro cuando tienes puntos interiores. Y si bien recuerdas el video de la aleta, esto es una diferencia central. No lo había puesto en el video anterior, pero se vería más o menos así. Y por último tenemos la del punto final, que este sería, ¿no? n-2, n-1 y n, ¿no? En ese sentido tendríamos que ver en qué posiciones están para poderlo hacer. Ahora, algo bien rápido que necesitamos entender es que al menos necesitas 3 puntos para poder realizar esto. El 0, 1 y 2, ¿no? En ese sentido, si tienes menos de 3 puntos, pues ya tendrías que ver qué hacer, ¿no? A lo mejor con el método integral. Pero bueno, ese sería tema de otro video. En ese sentido, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Ok, la mejor manera de poder llevar esto a la práctica es mediante un enunciado de trabajo, ¿no? Resulta que tengo una reacción A más B que da C y que la puse en un reactor intermitente. Medí la concentración de A conforme iba avanzando la reacción y se obtuvo los siguientes datos, ¿no? En ese sentido, el tiempo lo tengo en minutos y la concentración en moles por litro. En ese sentido debemos conocer el orden de reacción y K'. Entonces, nada más rápido, este es un problema de mi autoría y como bien sabes, para resolverlo utilizamos estrategias. La estrategia pues es la siguiente, ¿no? Primero, ¿qué me están pidiendo? No, si yo no sé qué me piden, estoy perdido desde el inicio. En ese sentido, yo sé que me piden el orden de reacción y K'. Ahora, para fortuna o desgracia de nosotros, la única ecuación que conocemos es esta. Entonces, como pudiste ver, tenía una tabla de CA contra T. Así que vamos a tener que modificarla para llegar a algo parecido a esto. Ya después aplicaríamos la regresión. En ese sentido te comparto este pequeño diagrama que elaboré para que pudieras hacer esto ya cuando te toque a ti, ¿no? Lo más rápido posible, ¿no? Lo primero es seleccionar un delta T uniforme. Como pudimos ver en el caso de ahorita, hay diferentes rangos de tiempo, entonces vamos a elegir uno. Después vamos a obtener esta diferencial de CA con respecto a T con el método que acabamos de ver de las diferencias. Luego obtenemos la tabla, ¿no?, del logaritmo de CA contra el logaritmo de este diferencial. Aplicamos la regresión lineal y por último obtenemos la información que nos conviene, ¿no? En este caso, la pendiente de la recta, que sería el orden de reacción, y el término constante, que sería el logaritmo natural de K', ¿no? En este caso. Bueno, en este caso el delta T que más nos convendría sacar es de 5. Como puedes observar, tengo en este caso, ¿no?, 0 y 5, tengo de 5 a 10 y de 10 a 15, ¿no? Hasta donde yo lo puedo ver, no lo podría hacer de otra forma, porque podría agarrar 0 y 7 o 0 y 12, pero no le veo por dónde, ¿no? En ese sentido, pues la única forma viable de hacerlo, afortunadamente para nosotros, es esta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos 4 puntos, ¿no? En ese sentido, cumplimos el requisito de mínimo 3 y vamos a ver cómo se resuelve. Para ello, vamos a utilizar mi calculadora Casio, que ya no había sacado últimamente. Entonces, vamos al video y después regresamos a la presentación. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es sustituir la primera ecuación para el método. En este caso, CA0 sería 3. Luego multiplicado por 4, CA1 era 2.1 y por último le restaba, ¿no?, 1.7, el último término, ¿no? Y en este sentido lo dividí entre 10. Obtengo el primer valor y ahora voy con los siguientes, ¿no?, que eran las diferencias centrales. En este sentido tengo la de CA I más 1, en este caso sería 1.7 menos la de I menos 1, 3 entre 10. Y por último saco por último de las diferencias finitas, ¿no? 1.1 menos 2.1 entre 10. Un décimo es menos 0.1 y ahora sí, sacamos el último punto, ¿no?, que era el de CAN menos 2, 2.1, luego CAN menos 1, que era en este sentido 4 veces, y se utilizaba el término de 1.7 y para cerrar utilizaba 3 por 1.1 entre 10. Obtengo menos 0.14 y ahora sí ya tengo los datos completos. Bueno, y después de lo que hicimos obtenemos esta tabla que podemos apreciar ahora y pues en este caso es de concentración contra el diferencial de CA con respecto de T, ¿no? En ese sentido, con esto ya podríamos aplicar la regresión lineal, ¿no? Habría que sacar el logaritmo a CA y logaritmo a menos DCA sobre DT. Ahora bien, ¿estás de acuerdo conmigo en que si estuvieras en una situación que exigiera que lo hiciera rápido, por ejemplo en el EGEL o por decirlo así en un examen de reactores donde no te dejaron usar la compu, digo ya suponiendo algo muy arcaico, pues podrías pasar directo el logaritmo de CA y el logaritmo de menos DCA
en la calculadora para que ella lo calcule solo. En ese sentido, eso es lo que vamos a hacer con la calculadora Casio. Entonces vamos nuevamente para allá y vamos a regresar aquí otra vez para las conclusiones, ¿no? Ok, aquí primero encendemos, le damos mode, agarramos el 3 stat 2 a más bx, ¿no? Y empezamos ahora sí con los valores que teníamos: logaritmo de 3, logaritmo de 2.1, logaritmo de 1.7 y así sucesivamente, ¿no? En este sentido, ahora vamos con el otro, ¿no? Que era el de menos dca sobre dt. Entonces nada más le cambias el signo a lo que sacamos con la otra tabla y lo vas vaciando, ¿no? Para que la calculadora vaya calculando los valores y pues ya no lo tengas que hacer tú, ¿no? ¿Estás de acuerdo que es un paso adicional? Bueno, en ese sentido pues vaciamos todos los datos, presionamos on, shift 1 y escogemos la opción 5, que es la de regresión. Agarramos 2 para la pendiente de la recta y en ese sentido obtengo, ¿no? 0.491. Ahora para el otro caso del término constante, agarramos otra vez Shift 1 Reg 1 para A y le damos igual. Y obtenemos este valor, ¿no? Entonces así es como calculamos todo. Me regreso al modo 1 comp y apago. Bueno, pues después de toda esta regresión lineal que hicimos, obtuvimos lo siguiente, ¿no? En este sentido, B era igual al orden de reacción igual a 0.491, el cual puedo aproximar sin problemas a 1/2, ¿no? En este caso sería CA a la 1/2 y me queda este, ¿no? Que es el logaritmo natural de K', que es menos 2.2475. Obviamente la forma de quitarle el logaritmo es con un exponencial. En ese sentido yo sé que K' vale 0.1056. Entonces, si nosotros nos basamos en este modelo de potencias, estarás de acuerdo conmigo en que la expresión resultante es esta, ¿no? En este sentido, pues en vez de ponerse a la 1/2, estoy poniendo la raíz, pero sería básicamente esto, ¿no? Entonces, así es como se aplica este método diferencial para el reactor batch. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.